El sol de la tarde se filtraba entre el follaje de los centenarios mangos de la calle Real de la Torre, cuando Valeria Cavalcanti se ajustó la correa de su bolso de cuero al hombro, preparándose para su caminata diaria. A sus 67 años, esta andaluza de fibra mantenía la postura erguida y el paso firme que siempre la habían caracterizado, incluso después de décadas viviendo en el elegante barrio de Los Remedios, en Sevilla. Su casa de una sola planta, con un jardín frontal repleto de heliconias y bromelias, contrastaba modestamente con las imponentes mansiones que dominaban aquella noble región de la capital andaluza. Capitán, su pastor alemán de pelaje dorado mezclado con negro, esperaba pacientemente junto a la verja de hierro forjado, con la cola moviéndose en anticipación. Hacía 2 años que Valeria lo había adoptado del centro de control de zoonosis de la ciudad, y desde entonces el animal se había convertido en su compañero inseparable. Lo que más la impresionaba del perro era su inteligencia excepcional y su obediencia casi militar, características que ella atribuía simplemente a una buena educación anterior, sin sospechar la verdad detrás de aquella disciplina impecable. La rutina vespertina de ambos se había establecido naturalmente. Salían siempre a las 5 de la tarde, cuando el calor del día andaluz comenzaba a amainar, recorriendo las arboladas calles del barrio hasta llegar a la Plaza de los Remedios. Allí, Valeria solía sentarse en el banco bajo la frondosa sombra de un anjico, observando a los niños jugar en el parque mientras Capitán permanecía alerta a su lado, sus ojos castaños oscuros escudriñando constantemente el ambiente. Durante estas caminatas, Valeria encontraba paz para reflexionar sobre su vida. Viuda desde hacía 4 años, cuando perdió a Sebastián después de 42 años de matrimonio, había aprendido a valorar esos momentos de soledad acompañada. Sebastián había sido un hombre sencillo, funcionario público jubilado del Ayuntamiento de Sevilla, y juntos criaron a Evandro con los valores de honestidad y trabajo duro que caracterizaban a tantas familias del sur de España. El orgullo que sentía por su hijo se mezclaba con una preocupación constante. Evandro Cavalcanti se había convertido en uno de los empresarios más prósperos de Andalucía, construyendo un imperio en el sector de la construcción civil que se extendía por todo el sur de España. Sus constructoras habían levantado condominios de lujo en El Porvenir, complejos comerciales en Córdoba e incluso proyectos habitacionales en el interior de la región. El éxito trajo reconocimiento, pero también responsabilidades y riesgos que inquietaban a Valeria. Todas las semanas, Evandro insistía en visitarla, siempre acompañado de argumentos sobre seguridad. «Mamá, usted necesita más protección», repetía él, gesticulando con las manos grandes que había heredado de su padre. Con todo lo que pasa hoy en día, no es seguro que una mujer de su edad viva sola en esta casa. Valeria escuchaba pacientemente, pero su respuesta era siempre la misma. No renunciaría a su independencia, conquistada con tanto esfuerzo. La casa donde vivía desde hacía más de 30 años guardaba recuerdos preciosos en cada habitación. Fue allí donde ella y Sebastián recibieron la noticia de que serían padres. Allí donde criaron a Evandro. Allí donde celebraron graduaciones, cumpleaños y logros. Los azulejos portugueses de la cocina, las ventanas de madera maciza pintadas de azul colonial, el patio con el mango que Sebastián plantó cuando Evandro nació, todo ello formaba parte de su identidad. Aquella tarde específica de marzo, mientras caminaba por la calle de la Victoria, Valeria notó algunos detalles que antes pasaban desapercibidos. Un coche oscuro estaba estacionado en la misma posición durante 3 días consecutivos, siempre con cristales tintados que impedían la identificación de quienes estaban en el interior. 2 hombres conversaban en voz baja cerca de la panadería de don José, deteniéndose abruptamente cuando ella pasaba. Pequeñas señales que su experiencia de vida urbana registraba automáticamente, incluso sin darles mayor importancia. Capitán, por otro lado, demostraba signos evidentes de inquietud. Sus orejas permanecían erguidas por periodos más largos, su paso se volvía más cauteloso cuando pasaban por determinadas esquinas, y de vez en cuando se detenía completamente, olfateando el aire con una intensidad inusual. Valeria interpretaba estos comportamientos como características naturales de un perro protector.
sin imaginar que detrás de aquella vigilancia constante existía un entrenamiento profesional que pocos animales en el mundo poseían. La vida social en el barrio proporcionaba a Valeria el calor de comunidad que tanto valoraba. Doña Concepción, su vecina desde hacía décadas, seguía preparando la mejor tortilla rellena de la región, sirviéndola calentita las tardes de domingo, cuando las dos se reunían para ponerse al día. El joven Marcos, hijo de la familia que vivía 3 casas más allá, siempre la saludaba respetuosamente cuando pasaba corriendo durante sus entrenamientos matutinos para el gimnasio. Era los fines de semana cuando Valeria más sentía la presencia amorosa de Capitán. El animal parecía comprender su rutina perfectamente. Se mantenía más cerca cuando ella cosía en la terraza. La acompañaba hasta la huerta donde cultivaba hierbas frescas como cilantro y cebollino, y se posicionaba estratégicamente cerca de la puerta principal cada vez que alguien tocaba el timbre. Esta dedicación tocaba profundamente el corazón de la mujer, que había encontrado en el animal una compañía leal y afectuosa. La relación con Evandro, aunque cariñosa, conllevaba tensiones inevitables. Él había construido una mansión espectacular en Montequinto, con un sistema de seguridad de última generación, piscina, pista de tenis y un paisajismo que envidiaba a los vecinos. Constantemente invitaba a su madre a mudarse allí, ofreciéndole una suite entera con vistas al mar y total independencia. Valeria lo visitaba regularmente, especialmente los domingos para el almuerzo familiar con su nuera Patricia y sus nietos gemelos de 12 años, pero siempre regresaba a su casa al final del día. Patricia, una abogada competente formada en la Universidad de Sevilla, apoyaba discretamente a su marido en la campaña para convencer a su suegra. «Mamá Valeria», decía ella con cariño genuino, «usted sabe que nos encantaría tenerla cerca. Los niños siempre preguntan cuándo la abuela va a vivir con nosotros». Los nietos, Benjamín y Caguán, eran especialmente persuasivos, prometiendo enseñarle juegos de videoconsola y compartir sus descubrimientos escolares si ella aceptaba el cambio. Pero Valeria permanecía firme en su decisión. Creía que cada persona debía vivir su vida plenamente, sin depender de los hijos, incluso cuando estos ofrecían todo el confort imaginable. Esta filosofía de vida, cultivada durante décadas de experiencia, la mantenía activa, sociable y mentalmente estimulada. Se levantaba temprano, preparaba su propio desayuno, cuidaba la casa, recibía a sus amigas, participaba en actividades en la iglesia de la Magdalena y mantenía correspondencia regular con parientes esparcidos por el interior. Durante las últimas semanas de marzo, algunos incidentes comenzaron a llamar su atención. El cartero mencionó que personas extrañas habían preguntado por ella, queriendo saber detalles sobre su rutina y horarios de salida. El joven de la farmacia comentó que alguien había intentado obtener información sobre los medicamentos que ella compraba regularmente. Pequeños episodios que, aisladamente, podrían ser coincidencias, pero que comenzaban a formar un patrón preocupante. Capitán intensificó su vigilancia durante ese periodo. Pasó a posicionarse más cerca de la ventana del salón durante el día, dormía en el pasillo frente al cuarto de Valeria por la noche y demostraba una resistencia inusual cuando ella sugería cambios en el itinerario habitual de las caminatas. Su instinto agudo captaba señales que escapaban completamente a la percepción humana, pero el vínculo emocional con su dueña le impedía relajarse completamente. La atmósfera en el barrio también comenzó a cambiar sutilmente. Conversaciones susurradas entre vecinos, miradas más atentas cuando Valeria pasaba, comentarios vagos sobre movimientos extraños en la región. Los Remedios siempre había sido considerado uno de los barrios más seguros de Sevilla, pero incluso allí la violencia urbana eventualmente se manifestaba, exigiendo una vigilancia constante de los residentes. Valeria mantenía su rutina con determinación, negándose a vivir con miedo. Seguía haciendo sus compras en la tiendita de don Antonio, frecuentando el mercado al aire libre los sábados para elegir personalmente las frutas y verduras y participando en las reuniones mensuales de la Asociación de Vecinos. Esta postura valiente inspiraba a otras mujeres de su edad,
pero también la exponía a riesgos que ella aún no dimensionaba completamente. Las tardes en la Plaza de los Remedios se volvieron especialmente significativas. Allí, observando el movimiento cotidiano del barrio, Valeria se sentía conectada con la vida pulsante de la ciudad que amaba. Vendedores ambulantes ofrecían agua de coco helada, niños corrían entre los árboles centenarios, parejas de novios se sentaban en los bancos sombreados. Era un microcosmos de la sociedad andaluza, con toda su diversidad y energía características. Capitán aprovechaba esos momentos para demostrar habilidades que impresionaban constantemente a Valeria. Obedecía comandos simples con precisión militar. Se mantenía inmóvil por periodos prolongados cuando se le pedía y reaccionaba instantáneamente a cualquier movimiento sospechoso en las proximidades. Otros dueños de perros elogiaban frecuentemente su adiestramiento excepcional, preguntando dónde había encontrado un animal tan bien entrenado. La primera semana de abril trajo consigo un descubrimiento que cambiaría completamente la percepción de Valeria sobre su compañero canino. Durante una soleada mañana de sábado, mientras escogía mangos maduros en el mercado al aire libre de la calle Real de la Torre, fue abordada por un hombre de mediana edad que observaba a Capitán con evidente emoción. El extraño, vistiendo una camiseta polo azul y vaqueros, se acercó con pasos vacilantes, los ojos fijos en el pastor alemán que permanecía alerta junto a Valeria. «Con permiso, señora», dijo él, quitándose respetuosamente la gorra que protegía su cabeza canosa. «Este perro, ¿por casualidad lo adoptó usted del centro de zoonosis hace unos 2 años?» La pregunta, hecha con una mezcla de ansiedad y esperanza, despertó inmediatamente la curiosidad de Valeria. Capitán, por su parte, demostró un comportamiento inusual. Sus orejas se levantaron completamente, la cola comenzó a moverse con intensidad creciente y emitió un leve gemido de reconocimiento. El hombre se identificó como Josafá Peregrino, sargento retirado de la Policía Militar de Andalucía, y reveló información que dejó a Valeria completamente atónita. Capitán, cuyo verdadero nombre era Conquistador, había servido durante 6 años en la unidad K9 de la corporación, especializándose en operaciones de alto riesgo y protección de autoridades. Este animal salvó más vidas que muchos policías humanos, explicó Josafá con voz embargada por la emoción. Fue el mejor compañero que he tenido en 25 años de servicio. La jubilación forzada de Capitán había sido resultado de un incidente traumático durante una operación de seguridad en el puerto de Sevilla. Aunque Josafá no entró en detalles específicos, dejó claro que el animal había desarrollado signos de estrés postraumático que le imposibilitaron continuar en el servicio activo. Los veterinarios recomendaron un hogar tranquilo con mucho cariño, continuó él, acariciando suavemente la cabeza del perro. Veo que encontró exactamente eso con usted. Valeria permaneció en silencio, procesando las implicaciones de aquella revelación. De repente, tantos comportamientos de Capitán cobraban sentido, su obediencia excepcional, la vigilancia constante, la forma en que se posicionaba estratégicamente en ambientes nuevos. No era simplemente un perro bien adiestrado, era un profesional entrenado para proteger y servir. ¿Todavía recuerda el entrenamiento?, preguntó ella, observando cómo el animal respondía a los gestos familiares de Josafá. Un policía nunca olvida completamente sus instintos, respondió el ex sargento con una sonrisa nostálgica. Capitán puede estar jubilado, pero su capacidad para evaluar riesgos y proteger a quienes ama permanece intacta. Usted tiene suerte de tener un guardián tan dedicado. Antes de despedirse, Josafá le dejó su tarjeta con un número de teléfono, pidiéndole que lo contactara si Valeria necesitaba alguna aclaración sobre el pasado o el comportamiento del animal. En los días siguientes, Valeria observó a Capitán con ojos completamente diferentes. Pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos ahora revelaban la profundidad de su entrenamiento, la forma en que examinaba cada habitación antes de permitirle entrar, cómo se posicionaba siempre entre ella y las posibles amenazas, cómo sus oídos captaban sonidos imperceptibles para los humanos. Era como convivir con un agente secreto disfrazado de animal doméstico. La noticia sobre el pasado heroico de Capitán coincidió con un aumento perceptible
en las actividades sospechosas alrededor de su residencia. Valeria comenzó a notar que el mismo coche oscuro circulaba por la calle en horarios diferentes, siempre reduciendo la velocidad cuando pasaba frente a su casa. 2 veces sorprendió a hombres fotografiando su propiedad con teléfonos móviles, fingiendo estar haciendo otras actividades cuando percibían que estaban siendo observados. El clima de tensión se intensificó durante la segunda semana de abril, cuando Valeria recibió la visita inesperada de 2 investigadores de la Policía Civil. Los agentes, identificados como Comisario Ribeiro y Detective Sampaio, vinieron a alertarla sobre información recabada durante una operación de inteligencia. «Señora Cavalcanti», dijo el comisario con seriedad profesional, «tenemos razones para creer que criminales podrían estar monitoreando su rutina debido a su conexión familiar con el empresario Evandro Cavalcanti». La reunión tuvo lugar en el salón, con Capitán posicionado estratégicamente cerca del sillón donde Valeria se sentaba. El animal demostró signos evidentes de tensión durante toda la conversación, como si comprendiera perfectamente la gravedad de la situación. Los policías explicaron que las organizaciones criminales frecuentemente investigaban a familiares de personas exitosas buscando objetivos vulnerables para secuestros o extorsiones. «Recomendamos que usted considere aceptar protección policial», sugirió el detective Sampaio consultando sus notas. «Podemos disponer de patrullaje reforzado en la región e incluso escolta personal durante sus actividades rutinarias». Valeria escuchó atentamente, pero su respuesta fue categórica. Apreciaba la preocupación de las autoridades, pero no estaba dispuesta a transformar su vida en una prisión dorada. Los investigadores insistieron en la necesidad de al menos informar a Evandro sobre la situación, pero Valeria fue inflexible también en ese punto. Conocía a su hijo lo suficientemente bien como para prever que se desesperaría e intentaría obligarla a aceptar medidas de seguridad extremas. «Mi hijo ya se preocupa demasiado por mí», explicó ella. «Si se entera de estas sospechas, no tendrá más sosiego y yo tampoco». Tras la partida de los policías, Valeria se quedó sola con Capitán en el silencioso salón, reflexionando sobre las implicaciones de la información recibida. El peso de la realidad comenzaba a imponerse sobre su determinación de mantener la independencia. Por otro lado, mirando a su compañero canino, sentía una seguridad inexplicable. Si realmente se acercaba el peligro, al menos no estaba completamente desprotegida. Durante el resto de abril, la atmósfera en el barrio de Los Remedios experimentó cambios sutiles, pero perceptibles. Valeria notó que algunos vecinos la saludaban con una cordialidad forzada, como si supieran algo que ella ignoraba. Las conversaciones se interrumpían abruptamente cuando ella se acercaba en la panadería o en la farmacia. El creciente sentimiento de estar siendo observada se hacía cada vez más difícil de ignorar. Capitán reaccionaba a estos cambios con creciente inquietud. Sus caminatas vespertinas se convirtieron en ejercicios de vigilancia militar, con paradas frecuentes para examinar sombras, olfatear objetos sospechosos y evaluar a cada persona que se acercaba. Durante la noche, abandonó completamente su cama en la terraza para dormir en el pasillo, posicionado estratégicamente entre el cuarto de Valeria y la entrada principal de la casa. El primer incidente realmente alarmante ocurrió un jueves lluvioso, cuando Valeria regresaba de sus compras en la tiendita de don Antonio. Al abrir la verja, notó inmediatamente que algo era diferente. Algunas plantas del jardín frontal habían sido pisoteadas, y había huellas de botas en la tierra mojada cerca de las ventanas del salón. Capitán reaccionó instantáneamente, olfateando intensamente las marcas dejadas por los intrusos y gruñendo suavemente hacia los arbustos donde alguien claramente se había escondido. Valeria llamó inmediatamente a la policía, que envió una patrulla para examinar los vestigios. Los policías confirmaron que al menos 2 personas habían invadido el terreno durante su ausencia, probablemente para observar el interior de la casa y evaluar sistemas de seguridad. «Fue un reconocimiento profesional», comentó uno de los agentes. «Quien hizo esto conoce técnicas de vigilancia y planificación». El descubrimiento dejó a Valeria genuinamente afectada por primera vez desde que las amenazas comenzaron. Aquella noche,
tomó una decisión que venía posponiendo durante semanas. Llamó a Josafá Peregrino para obtener más información sobre las capacidades de protección de Capitán. El ex sargento atendió prontamente y se ofreció a visitarla al día siguiente, trayendo documentos y fotografías que ilustrarían el pasado heroico del animal. «Señora Valeria», dijo él antes de finalizar la llamada, «Capitán es capaz de enfrentar amenazas que pocos humanos podrían. Si existe peligro real, tiene al mejor protector posible a su lado». La conversación con Josafá trajo un alivio temporal, pero también intensificó la percepción de que su situación se estaba volviendo cada vez más compleja. Valeria pasó la noche despierta, escuchando los sonidos nocturnos filtrados por las ventanas y observando la silueta vigilante de Capitán en el pasillo. El animal permanecía inmóvil como una estatua, pero ella sabía que todos sus sentidos estaban alertas para cualquier señal de peligro. A la mañana siguiente, Evandro la llamó para su conversación semanal habitual, y Valeria tuvo que hacer un esfuerzo considerable para mantener un tono casual. Su hijo estaba entusiasmado con un nuevo proyecto de construcción en Córdoba, un complejo hotelero que sería el mayor emprendimiento de su carrera. «Mamá, quiero que vea la maqueta cuando esté lista», decía él con orgullo evidente. «Será un hito en la arquitectura andaluza». Durante toda la conversación, Valeria luchó contra la tentación de contarle los incidentes recientes. Varias veces estuvo a punto de mencionar la visita de los investigadores o la invasión del jardín, pero siempre retrocedía, imaginando el pánico que esas informaciones causarían en Evandro. Él ya demostraba suficiente preocupación por su seguridad en circunstancias normales. Descubrir que sus sospechas tenían fundamento real sería devastador para su tranquilidad. La visita de Josafá ocurrió según lo acordado. Una tarde de viernes, cuando el sol andaluz comenzaba a declinar. El ex sargento trajo una carpeta de documentos y una tableta repleta de fotografías que mostraban a Capitán durante sus años de servicio activo. Ver a su compañero doméstico vistiendo chalecos especiales, trabajando en operaciones reales y recibiendo condecoraciones oficiales causó en Valeria una mezcla de orgullo y responsabilidad que ella jamás había experimentado. Conquistador recibió 3 medallas de bravura durante su carrera, explicó Josafá, señalando las imágenes en la pantalla. Salvó a un niño de un secuestro en el barrio de La Macarena, impidió un asalto a un banco en la calle de la Aurora y protegió a un juez durante una amenaza seria en Córdoba. No existe perro más cualificado para protección personal en todo el sur de España. La información confirmaba lo que Valeria ya intuía. Tenía a su lado no solo una mascota amorosa, sino un profesional altamente entrenado. La llegada de mayo trajo consigo una escalada preocupante en las señales de que Valeria estaba siendo sistemáticamente observada. Lo que había comenzado como incidentes aislados evolucionó hacia un patrón de vigilancia que se hacía cada vez más difícil de ignorar. Durante la primera semana del mes, notó que su correspondencia estaba siendo manipulada. Los sobres llegaban con evidencia de haber sido abiertos y resellados, y algunas cartas importantes simplemente desaparecían antes de llegar a sus manos. El comportamiento de Capitán durante ese periodo revelaba una transformación gradual del animal doméstico afectuoso al profesional altamente entrenado que había sido durante años de servicio. Sus caminatas vespertinas se convirtieron en ejercicios de reconocimiento táctico, con paradas estratégicas en puntos específicos donde podía evaluar toda la extensión de la calle. El animal desarrolló una rutina de verificación interna de la casa, examinando sistemáticamente cada habitación cada vez que regresaban de cualquier salida. Valeria comenzó a comprender que estaba presenciando la reactivación de instintos profesionales que permanecieron dormidos desde la jubilación de Capitán. Observarlo trabajar era simultáneamente tranquilizador e inquietante. Tranquilizador porque reconocía estar bajo la protección de un especialista. Inquietante porque confirmaba que realmente existía una amenaza lo suficientemente seria como para despertar esos instintos. Durante una mañana de martes, mientras regaba las plantas del jardín frontal,
Valeria fue abordada por una mujer desconocida que se presentó como representante de una empresa de investigación de mercado. La extraña, vestida profesionalmente, pero con un nerviosismo perceptible, hacía preguntas aparentemente inocentes sobre sus hábitos de consumo, horarios de salida y composición familiar. Capitán demostró inmediata desconfianza, posicionándose protectoramente entre las dos y emitiendo gruñidos bajos que dejaron a la visitante visiblemente incómoda. «Su perro parece bien entrenado», comentó la mujer, intentando mantener la naturalidad mientras se alejaba discretamente del animal. «Apuesto a que ofrece bastante seguridad para una señora sola». La observación aparentemente casual sonó como una verificación de información específica, confirmando las sospechas de Valeria sobre las verdaderas intenciones de aquella visita. Después de algunos minutos de conversación forzada, la extraña se despidió rápidamente, alegando tener otros compromisos en la región. Aquella misma tarde, durante su caminata habitual por la Plaza de los Remedios, Valeria notó que estaba siendo fotografiada discretamente por un hombre que fingía leer el periódico en el banco opuesto. Cuando ella se movió a una posición diferente, el fotógrafo aficionado también cambió de lugar, siempre manteniendo una distancia que permitiera capturas nítidas sin despertar sospechas obvias. Capitán identificó la amenaza inmediatamente, alternando su atención entre el hombre sospechoso y otros puntos estratégicos de la plaza. La situación se volvió insostenible cuando Valeria decidió confrontar directamente al fotógrafo. Se acercó a él con paso determinado, Capitán caminando alerta a su lado, y le preguntó educadamente si necesitaba alguna ayuda. El hombre, visiblemente nervioso, murmuró una excusa incoherente sobre estar probando una cámara nueva, y salió rápidamente de la plaza, dejando atrás un periódico que ni siquiera había sido abierto. Esta experiencia marcó un punto de inflexión en la percepción de Valeria sobre su propia vulnerabilidad. Por primera vez desde que comenzaron los incidentes, sintió miedo real, no solo preocupación o inquietud, sino un temor genuino sobre lo que aquellas personas podrían estar planeando. El pensamiento de estar siendo estudiada como un objetivo potencial trajo una realidad aterradora que había estado tratando de evitar enfrentar. Aquella noche, Valeria tomó una decisión que venía posponiendo. Llamó al comisario Ribeiro para reportar los nuevos incidentes y solicitar orientación oficial. El policía escuchó atentamente su relato y expresó genuina preocupación por la escalada de las actividades sospechosas. «Señora Cavalcanti, el patrón que usted está describiendo corresponde exactamente a lo que esperamos en casos de planificación criminal sofisticada», explicó él gravemente. «No podemos seguir tratando esto como una coincidencia». La conversación con el comisario resultó en medidas concretas de protección. A partir del día siguiente, patrullas de la policía militar pasarían a patrullar la calle Real de la Torre con frecuencia aumentada, especialmente durante los horarios habituales de las caminatas de Valeria. Además, se instaló un sistema de comunicación directa con la central de emergencias, permitiéndole solicitar ayuda inmediata a través de un dispositivo discreto que podría llevar en su bolso. Durante la segunda semana de mayo, Valeria comenzó a percibir cambios sutiles en el comportamiento de algunos vecinos. Doña Concepción mencionó que personas extrañas habían preguntado por ella en la panadería, queriendo saber detalles sobre su familia y situación financiera. El joven Marcos le confió que había sido abordado por hombres que le ofrecieron dinero a cambio de información sobre sus horarios y rutinas. Estos relatos confirmaron que la vigilancia se había expandido para incluir toda su red social en el barrio. El descubrimiento más alarmante llegó a través de don José, propietario de la panadería, donde Valeria compraba pan fresco todas las mañanas. El comerciante, preocupado por la seguridad de su fiel cliente, reveló que hombres desconocidos le habían ofrecido un pago significativo para instalar equipos de monitoreo en su establecimiento, específicamente para observar sus movimientos. «Doña Valeria», dijo él bajando la voz conspiradoramente, «esos hombres no eran policías, tenían cara de delincuentes». Esta información llevó a Valeria a reevaluar completamente su posición sobre aceptar protección adicional. Durante una conversación telefónica nocturna con Josafá Peregrino,
expresó su creciente preocupación y pidió consejos prácticos sobre cómo optimizar la protección que Capitán podría ofrecer. El ex sargento sugirió cambios específicos en la rutina diaria, rutas alternativas para las caminatas y señales de comando que reactivarían completamente los instintos policiales del animal. Doña Valeria, explicó Josafá pacientemente, Capitán necesita entender que ustedes están en modo de alerta máxima. Existe una diferencia entre la vigilancia casual de un perro protector y la postura táctica de un policía en servicio. Si la situación se está deteriorando, necesitamos activar completamente su lado profesional. El ex sargento se ofreció a visitarla nuevamente durante el fin de semana, trayendo equipos específicos y conduciendo una sesión de reactivación de los protocolos de seguridad. La perspectiva de transformar a Capitán de nuevo en el policía conquistador trajo sentimientos contradictorios para Valeria. Por un lado, sabía que necesitaba toda la protección disponible ante las crecientes amenazas. Por otro lado, temía perder la compañía afectuosa y relajada del animal que se había vuelto tan importante para su felicidad cotidiana. Era como si estuviera siendo forzada a elegir entre seguridad y normalidad. Durante el tercer fin de semana de mayo, la visita de reactivación ocurrió según lo planeado. Josafá llegó por la mañana trayendo un collar especial, comandos de voz específicos e incluso un chaleco táctico adaptado para uso civil. La transformación de Capitán fue impresionante y ligeramente perturbadora. En cuestión de minutos, el animal doméstico desapareció completamente, sustituido por un profesional militar de expresión seria y postura rígida. Ahora Capitán está preparado para cualquier eventualidad, explicó Josafá después de la sesión de entrenamiento. Ha recordado todos los protocolos de protección personal y está operando a nivel máximo de alerta. Si alguien intenta algo contra usted, encontrará una sorpresa muy desagradable. Valeria observaba a su compañero con una mezcla de admiración y melancolía, reconociendo que aquella transformación era necesaria, pero lamentando la pérdida de la simplicidad de su relación anterior. La primera oportunidad de probar la nueva configuración llegó solo 2 días después, durante una caminata vespertina por la calle de la Victoria. 3 hombres que Valeria no reconocía comenzaron a seguirla abiertamente, manteniendo una distancia constante, pero claramente coordinando sus movimientos. Cuando ella cambió de dirección para probar sus intenciones, los hombres hicieron lo mismo, confirmando que eran objetivos de vigilancia activa. Capitán reaccionó instantáneamente a la amenaza, asumiendo una postura de combate que Valeria jamás había presenciado. El animal se posicionó entre ella y los perseguidores, emitiendo gruñidos profundos que resonaban como avisos inequívocos. Su transformación física era impresionante. Músculos tensos, pelos erizados, expresión feroz que transformaba completamente su apariencia habitual. Los 3 hombres se detuvieron abruptamente, claramente sorprendidos por la reacción agresiva de lo que habían asumido era solo un perro doméstico común. La situación se resolvió cuando una patrulla de la policía militar apareció en la esquina, parte del patrullaje reforzado que se había implementado en la región. Los perseguidores se dispersaron rápidamente, desapareciendo en diferentes direcciones antes de que los policías pudieran abordarlos. Valeria prestó declaración detallada sobre el incidente, proporcionando descripciones físicas que fueron inmediatamente transmitidas a otras unidades en el área. «Señora Cavalcanti», dijo el sargento responsable de la patrulla, «recomendamos que evite salir sola durante los próximos días. La situación está claramente escalando y no sabemos cuáles son exactamente las intenciones de estos criminales». La sugerencia era sensata, pero representaba exactamente el tipo de limitación que Valeria había estado tratando de evitar desde el inicio de toda aquella situación. Aquella noche, sola en casa con Capitán montando guardia en el pasillo, Valeria enfrentó una decisión crucial. Podría seguir intentando mantener su independencia y rutina normal, corriendo riesgos crecientes, o debería finalmente aceptar que la situación había evolucionado más allá de su capacidad de control individual. El peso de la responsabilidad no era solo por su propia seguridad, sino también por la protección de Capitán,
que claramente estaba dispuesto a arriesgarlo todo para defenderla. El inicio de junio marcó un cambio radical en la estrategia de los criminales que venían observando a Valeria. Lo que antes se caracterizaba como vigilancia discreta evolucionó hacia un enfoque más directo e intimidatorio, como si los responsables hubieran perdido la paciencia con métodos sutiles. Durante la primera semana del mes, Valeria comenzó a recibir llamadas telefónicas misteriosas, siempre a la misma hora matutina, siempre con la misma voz masculina, haciendo preguntas aparentemente casuales sobre su familia y rutina. «Buenos días, doña Valeria», decía la voz con un acento que ella no lograba identificar con precisión. «Somos de una empresa de seguros y nos gustaría ofrecer protección especial para personas de la tercera edad. ¿Usted vive sola? ¿Tiene familia cercana que se preocupe por su seguridad?» Las preguntas estaban formuladas de manera que parecían profesionales, pero el momento y la insistencia revelaban intenciones menos legítimas. Capitán demostraba agitación extrema cada vez que estas llamadas ocurrían, como si fuera capaz de percibir la tensión en la voz de Valeria a través de su comportamiento corporal. El animal había desarrollado una rutina de verificación de la casa siempre después de estos telefonemas, examinando puertas, ventanas y el perímetro externo, como si esperara que la amenaza telefónica se materializara físicamente en cualquier momento. La revelación más impactante llegó a través de una fuente inesperada. Durante una conversación casual con Patricia, su nuera, Valeria descubrió que Evandro había recibido amenazas indirectas relacionadas con su familia. «Mamá Valeria», le confió Patricia durante una visita dominical, «Evandro está preocupadísimo, pero no quiere alarmarla. Algunas personas han hecho comentarios extraños sobre nuestra familia en eventos sociales, como si supieran detalles íntimos sobre nuestras vidas». La información confirmó las peores sospechas de Valeria sobre la conexión entre las amenazas que ella venía sufriendo y el éxito empresarial de su hijo. Los criminales habían identificado claramente su vulnerabilidad como la mejor forma de presionar o chantajear a Evandro, aprovechándose del amor filial para conseguir sus objetivos. Este descubrimiento trajo una dimensión emocional devastadora a la situación. Ella no era solo una víctima aleatoria, sino un instrumento deliberadamente elegido para atacar a su familia. «Patricia», preguntó Valeria con la voz cargada de preocupación, «¿crees que Evandro corre algún peligro directo?» Su nuera dudó antes de responder, revelando que existían aspectos de la situación que incluso ella no comprendía completamente. «Ha recibido propuestas de negocios muy extrañas recientemente, siempre de personas que demuestran conocer detalles sobre nuestra familia que deberían ser privados». Aquella noche, Valeria tomó la decisión de confrontar directamente a Evandro sobre la situación. Durante una llamada telefónica que se extendió por más de una hora, ella exigió total transparencia sobre las amenazas que él venía enfrentando y su conexión con los incidentes que ella misma experimentaba. La conversación reveló una realidad mucho más compleja y peligrosa de lo que ella había imaginado. Evandro finalmente admitió que su empresa venía siendo presionada por grupos criminales interesados en usar sus proyectos de construcción para lavado de dinero. «Mamá, quieren que acepte inversiones sospechosas a cambio de dejar a nuestra familia en paz», explicó él con la voz cargada de frustración y miedo. «Rechacé todas las propuestas porque no voy a manchar el nombre de nuestra familia, pero las amenazas están escalando». La conexión entre el éxito legítimo de Evandro y los intereses criminales creaba una situación sin salidas fáciles. Los criminales habían identificado que presionar directamente a un empresario exitoso sería arriesgado y posiblemente infructuoso, pero amenazar a su madre anciana representaba una vulnerabilidad emocional que ellos podrían explotar eficientemente. Era una estrategia cobarde, pero lamentablemente eficaz. «Hijo», dijo Valeria después de escuchar toda la explicación, «necesitas involucrar a las autoridades competentes inmediatamente. Esto no es algo que nuestra familia pueda resolver sola». Evandro reveló entonces que ya había contactado a la Policía Federal y que una investigación oficial estaba en curso, pero que los criminales eran sofisticados y cautelosos, dificultando la obtención de pruebas suficientes
para acciones legales. La conversación resultó en una decisión familiar crucial. Valeria aceptaría temporalmente medidas de seguridad más rigurosas, incluyendo la presencia discreta de guardias de seguridad profesionales durante sus actividades rutinarias. A cambio, Evandro se comprometía a mantenerla informada sobre todos los desarrollos de la situación y a incluirla en las decisiones que afectaran su seguridad personal. En la segunda semana de junio, la implementación de las medidas de seguridad transformó drásticamente la rutina de Valeria. 2 guardias de seguridad discretos, presentados como Ronaldo y Bienvenido, pasaron a acompañarla durante sus caminatas y actividades externas, siempre manteniendo una distancia respetuosa, pero permaneciendo lo suficientemente cerca para intervenir en caso de necesidad. Capitán necesitó algunos días para aceptar la presencia de los nuevos protectores, pero gradualmente desarrolló una relación de trabajo cooperativa con los profesionales. La primera semana con protección adicional transcurrió sin incidentes significativos, creando una falsa sensación de que las amenazas habían disminuido. Valeria llegó a imaginar que la simple presencia visible de los guardias de seguridad había desalentado cualquier intento criminal, restaurando temporalmente su tranquilidad. Capitán también demostraba signos de relajación, aunque mantenía sus protocolos de vigilancia básicos. Esta tranquilidad fue brutalmente interrumpida un jueves lluvioso, cuando Valeria decidió hacer compras en el mercado al aire libre durante un horario diferente al habitual. Los guardias de seguridad la acompañaron discretamente, posicionándose en puntos estratégicos que permitían supervisar toda el área sin llamar excesivamente la atención. Capitán, como siempre, permanecía a su lado, alerta, pero aparentemente relajado debido a la presencia del equipo de protección. El ataque vino de una dirección completamente inesperada. Mientras Valeria examinaba frutas en un puesto específico, 3 hombres se acercaron simultáneamente desde ángulos diferentes, creando una situación de cerco que neutralizaba las posiciones de los guardias de seguridad. El movimiento fue ejecutado con precisión militar, demostrando una planificación cuidadosa y un conocimiento detallado de las medidas de seguridad que se habían implementado. «Doña Valeria», dijo el líder del grupo con voz calmada pero amenazadora, «necesitamos tener una conversación particular con usted». El hombre, vistiendo ropa casual que lo hacía parecer un cliente común del mercado, se posicionó de forma que bloqueaba cualquier intento de fuga, mientras sus cómplices creaban barreras humanas para impedir la aproximación de los guardias de seguridad. Capitán reaccionó instantáneamente a la amenaza. Su transformación de animal doméstico a profesional militar fue tan rápida que tomó a los criminales completamente desprevenidos. El perro asumió una postura de combate que dejó claro que cualquier agresión sería respondida con fuerza letal. Su gruñido profundo reverberó por el mercado, creando un círculo de tensión que hizo que otros clientes se alejaran instintivamente. «¡Qué perro tan bonito!», comentó uno de los criminales con sarcasmo nervioso. «Espero que sea más listo que los guardias de seguridad que contrataron». La referencia específica a los guardias de seguridad confirmó que el grupo había estudiado cuidadosamente las medidas de protección implementadas, posiblemente a través de vigilancia prolongada o información privilegiada. La situación se desarrolló rápidamente cuando Ronaldo y Bienvenido intentaron acercarse para una intervención directa. Los criminales demostraron poseer comunicación coordinada, usando señales discretas para reposicionarse de forma que mantuvieran ventaja táctica. Era evidente que no eran aficionados ocasionales, sino profesionales experimentados en situaciones de confrontación e intimidación. Capitán intensificó su demostración de fuerza, avanzando medio paso hacia el líder y exhibiendo una agresividad controlada que dejó claro que estaba preparado para atacar a la menor señal de amenaza física. Su postura y expresión eran tan intimidatorias que incluso hombres aparentemente experimentados en violencia demostraban vacilación sobre cómo proceder. «Mira», murmuró otro criminal, «parece que la abuela tiene un guardaespaldas de 4 patas bien entrenado». La observación revelaba una sorpresa genuina con la capacidad de protección demostrada por el animal,
sugiriendo que habían subestimado completamente esa variable en sus planificaciones. La tensión alcanzó su punto máximo cuando el líder del grupo hizo un movimiento súbito hacia Valeria, probando las reacciones tanto de Capitán como de los guardias de seguridad humanos. La respuesta fue inmediata y múltiple. El perro avanzó con velocidad impresionante. Los guardias de seguridad se movieron a posiciones de interceptación y el propio movimiento de los criminales creó una situación de confrontación inminente que podría fácilmente evolucionar hacia la violencia física. En este momento crítico, la experiencia profesional de Capitán se manifestó de forma más sofisticada. En lugar de simplemente atacar, el animal ejecutó una maniobra de contención que bloqueó el avance del líder sin causar heridas, pero demostrando claramente su capacidad de escalada si fuera necesario. Era una demostración de fuerza controlada que impresionó incluso a los guardias de seguridad profesionales presentes. La llegada de una patrulla de la policía militar, aparentemente alertada por los gritos de otros clientes del mercado, cambió completamente la dinámica de la situación. Los criminales se dispersaron rápidamente en diferentes direcciones, desapareciendo entre los puestos, y la multitud antes de que los policías pudieran organizar un abordaje efectivo. Su fuga coordinada confirmaba una vez más el nivel profesional de su organización. Valeria permaneció en estado de shock durante varios minutos después del incidente, siendo consolada simultáneamente por los guardias de seguridad, por los policías y por los comerciantes del mercado que presenciaron la confrontación. Capitán mantuvo su estado de alerta máximo incluso después de la desaparición de las amenazas, demostrando que su evaluación de la situación indicaba la posibilidad de nuevos ataques. El incidente en el mercado al aire libre marcó un punto de no retorno en la escalada de las amenazas contra Valeria. En las semanas siguientes, la presión sobre la familia Cavalcanti se intensificó drásticamente, con los criminales demostrando una determinación creciente y métodos cada vez más audaces. Evandro se vio forzado a implementar medidas de seguridad que transformaron completamente la vida familiar, incluyendo cambios en los horarios de trabajo, rutas alternativas para todos los desplazamientos e incluso la alteración temporal de la rutina escolar de los gemelos. Valeria aceptó a regañadientes la instalación de cámaras de seguridad alrededor de su propiedad y la presencia permanente de al menos un guardia de seguridad durante las 24 horas del día. Su casa en Los Remedios, antes un refugio tranquilo, se transformó en una fortaleza discreta pero efectiva, con sistemas de alarma sofisticados y protocolos de emergencia que ella nunca imaginó necesitar en su vida apacible de jubilada. Capitán se adaptó magníficamente a las nuevas circunstancias, desarrollando una rutina de cooperación con el equipo de seguridad que impresionaba incluso a los profesionales más experimentados. El animal había asumido completamente su papel de protector principal, coordinando instintivamente sus acciones con las de los guardias de seguridad humanos y demostrando una capacidad de evaluar amenazas que superaba cualquier tecnología disponible. Durante la tercera semana de junio, la situación tomó una dirección completamente nueva cuando Valeria recibió una llamada telefónica que cambiaría fundamentalmente su comprensión de lo que estaba enfrentando. La voz al otro lado de la línea era diferente de las anteriores, más educada, más sofisticada, pero infinitamente más amenazadora en su cordialidad artificial. «Doña Valeria», dijo el interlocutor con dicción perfecta, «esperamos que usted esté comprendiendo que nuestra paciencia tiene límites. Su hijo sigue siendo intransigente en relación con propuestas que beneficiarían a toda la familia». La llamada estaba siendo grabada automáticamente por el sistema de seguridad instalado, pero la calma del criminal sugería que no le importaban las pruebas. El hombre continuó explicando con detalles perturbadores que conocía perfectamente la rutina de todos los miembros de la familia Cavalcanti. Mencionó los horarios escolares de los nietos de Valeria, los compromisos profesionales de Patricia, incluso las preferencias culinarias de la propia Valeria durante sus visitas semanales al mercado. Era una demostración de vigilancia exhaustiva que revelaba recursos y organización mucho más allá de lo que cualquier grupo criminal local podría poseer.
Queremos solo una reunión civilizada entre personas inteligentes, concluyó antes de colgar. Su hijo puede elegir cooperar con nosotros, o nosotros podemos elegir métodos más directos para conseguir su atención. La decisión le corresponde enteramente a él. La amenaza implícita era clara. Si Evandro seguía rechazando las propuestas criminales, su familia se convertiría en objetivo de acciones más agresivas. Aquella misma noche, una reunión familiar de emergencia tuvo lugar en la casa de Evandro, con la participación de Valeria, Patricia, los guardias de seguridad principales y 2 investigadores de la Policía Federal que venían siguiendo discretamente el caso. La atmósfera era tensa, cargada por la conciencia de que se necesitaban tomar decisiones cruciales rápidamente antes de que la situación evolucionara hacia territorios aún más peligrosos. El comisario federal Augusto Mendoza, responsable de la investigación, presentó información que puso las amenazas en una perspectiva completamente nueva y mucho más preocupante. «Señor Cavalcanti», explicó consultando documentos confidenciales, «ustedes están lidiando con una organización criminal de alcance interestatal que tiene un interés específico en sus empresas debido a la ubicación estratégica de sus emprendimientos en el sur de España». La revelación de que los criminales representaban una red organizada, no solo un grupo local, transformó completamente la naturaleza del problema. Poseían recursos, contactos y capacidad operativa que hacían que las medidas de seguridad convencionales fueran inadecuadas para una protección a largo plazo. Era una situación que exigía una intervención federal coordinada y posiblemente cambios drásticos en el estilo de vida de la familia. Evandro enfrentaba un dilema terrible. Ceder a las presiones criminales significaría comprometer su integridad y posiblemente involucrarse en actividades ilegales, pero seguir resistiendo ponía a toda su familia en riesgo creciente. «Comisario», preguntó con voz tensa, «¿cuánto tiempo necesitan para desarticular esta organización? Porque no sé por cuánto tiempo podré mantener a mi familia segura mientras esto no sucede». La respuesta fue sincera, pero desalentadora. Las investigaciones contra organizaciones criminales sofisticadas frecuentemente tardan meses o incluso años en producir resultados efectivos, especialmente cuando los criminales demuestran capacidad de adaptación y recursos para corromper testigos o intimidar autoridades. «Señor Cavalcanti», admitió el comisario, «necesitamos su cooperación total, pero no puedo garantizar resultados rápidos». Durante esa reunión, Valeria tomó una decisión que sorprendió a toda la familia. Propuso que ella misma se convirtiera en parte activa de la estrategia de investigación, sirviendo como cebo controlado para atraer a los criminales a situaciones donde pudieran ser capturados o al menos identificados con mayor precisión. «Si ellos me quieren como instrumento de presión», argumentó ella, «vamos a usar eso en su contra». La propuesta generó un intenso debate entre los presentes. Los investigadores reconocían el valor potencial de la estrategia, pero también los enormes riesgos para una mujer de 67 años sin entrenamiento en operaciones policiales. Evandro rechazó categóricamente la idea, argumentando que jamás pondría a su madre en peligro deliberadamente, independientemente de los beneficios potenciales para la investigación. Capitán, presente durante toda la reunión, demostraba signos de agitación creciente, como si comprendiera intuitivamente la gravedad de las discusiones que tenían lugar a su alrededor. El animal alternaba su atención entre Valeria y las ventanas de la casa, manteniendo una vigilancia constante incluso dentro del ambiente supuestamente seguro de la residencia de Evandro. La decisión final fue implementar un plan de protección en múltiples capas, que incluía el traslado temporal de Valeria a una casa segura en el interior de Andalucía, supervisión federal constante y operaciones de inteligencia destinadas a identificar y neutralizar la red criminal. Era una solución que ofrecía máxima seguridad, pero también representaba el fin temporal de la vida normal que Valeria tanto valoraba. A la mañana siguiente, durante los preparativos para el traslado temporal, ocurrió el incidente que demostraría definitivamente la capacidad de protección de Capitán
y la seriedad de las amenazas enfrentadas por la familia. Valeria estaba arreglando pertenencias personales cuando el sistema de alarma detectó movimiento no autorizado en el perímetro de la propiedad. 5 hombres habían logrado burlar el primer nivel de seguridad y se acercaban a la casa a través del jardín lateral, demostrando un conocimiento detallado de los puntos ciegos del sistema de vigilancia. Era una operación coordinada que evidenciaba una planificación cuidadosa y posiblemente información privilegiada sobre las medidas de protección implementadas. Capitán fue el primero en detectar la amenaza, alertando instantáneamente a los guardias de seguridad a través de comportamientos específicos que ellos habían aprendido a interpretar durante las semanas de convivencia. El animal se posicionó estratégicamente en el salón, desde donde podía supervisar simultáneamente las entradas principales y proteger a Valeria de cualquier intento de aproximación. La invasión fue ejecutada con precisión militar. Los 5 hombres se dividieron en 2 grupos. 3 se dirigieron a la entrada principal, mientras que 2 intentaban acceder por la parte trasera de la propiedad. Era una táctica de división de atención destinada a sobrecargar las defensas y crear oportunidades para que al menos un grupo lograra penetrar en el interior de la casa. El enfrentamiento comenzó cuando el primer grupo intentó forzar la puerta principal. Ronaldo y Bienvenido respondieron adecuadamente, pero quedó inmediatamente claro que estaban enfrentando a profesionales bien entrenados y armados. El sonido de disparos resonó por el barrio normalmente tranquilo, alertando a los vecinos y activando protocolos de emergencia que trajeron refuerzos policiales rápidamente. Simultáneamente, el grupo que atacaba por la parte trasera logró penetrar en el patio y acercarse a las ventanas de la cocina. Fue en este momento cuando Capitán demostró por qué había sido considerado uno de los mejores perros policía del sur de España. Sin esperar órdenes, el animal atravesó la casa a una velocidad impresionante y confrontó a los invasores antes de que lograran entrar en la residencia. La transformación de Capitán en combate era simultáneamente impresionante y aterradora. El animal utilizó técnicas específicas de neutralización que había aprendido durante años de entrenamiento policial, incapacitando a uno de los invasores completamente y forzando al segundo a retroceder a una posición defensiva en el patio. Su agresividad controlada demostraba experiencia en situaciones de vida o muerte. El invasor restante del grupo trasero intentó usar un arma para neutralizar a Capitán, pero descubrió que enfrentar a un perro policía entrenado era completamente diferente a intimidar a civiles desarmados. El animal había sido específicamente preparado para lidiar con personas armadas, usando velocidad, imprevisibilidad y conocimiento de puntos vulnerables humanos para vencer a adversarios técnicamente superiores. Mientras tanto, en el frente de la casa, Ronaldo logró establecer comunicación con la central de emergencias, solicitando apoyo urgente e informando sobre la naturaleza del ataque en curso. La respuesta fue inmediata. Múltiples patrullas de la Policía Militar y un equipo de la Policía Federal fueron despachados a la ubicación, con un tiempo estimado de llegada de menos de 5 minutos. Los criminales, percibiendo que habían perdido el elemento sorpresa y enfrentaban una resistencia más efectiva de lo que anticiparon, intentaron una retirada estratégica. Sin embargo, Capitán continuó persiguiendo al invasor herido en el patio, impidiendo cualquier intento de fuga y manteniéndolo inmovilizado hasta la llegada de las autoridades. Era una demostración de determinación profesional que impresionó incluso a los guardias de seguridad experimentados. La llegada de las fuerzas policiales marcó un punto de inflexión decisivo en la investigación contra la organización criminal que aterrorizaba a la familia Cavalcanti. La captura de 2 de los invasores, incluyendo al hombre herido que Capitán mantuvo inmovilizado en el patio, proporcionó a los investigadores federales las primeras pruebas concretas sobre la estructura y métodos del grupo. Durante los interrogatorios iniciales, se reveló que los criminales poseían información detallada no solo sobre la familia, sino también sobre las medidas de seguridad implementadas para protegerla. Valeria observó toda la operación policial desde una ventana protegida, abrazando a Capitán que permanecía alerta a su lado
incluso después de que la amenaza había sido neutralizada. El animal demostraba signos de satisfacción profesional, si es que tal concepto puede aplicarse a un perro, como si finalmente hubiera logrado cumplir adecuadamente su misión de protección después de semanas de tensión creciente. El comisario federal Mendoza llegó al lugar una hora después del enfrentamiento, trayendo consigo un equipo especializado en crimen organizado que asumió inmediatamente el control de la escena. Durante una conversación particular con Valeria y Evandro, reveló información que puso los eventos recientes en una perspectiva completamente nueva y mucho más preocupante. Señora Cavalcanti, explicó el comisario, consultando documentos que acababa de recibir, la organización que está presionando a su familia tiene conexiones que se extienden por al menos 5 estados del sur de España. No son simplemente criminales locales interesados en la extorsión, son parte de una red sofisticada que utiliza empresas legítimas para el lavado de dinero a escala industrial. La revelación de que Evandro había sido elegido específicamente debido al éxito y la reputación impecable de sus empresas añadió una dimensión cruel a la situación. Los criminales necesitaban socios empresariales respetables para dar legitimidad a sus operaciones financieras, y la resistencia de Evandro representaba no solo un obstáculo, sino un ejemplo potencialmente peligroso para otros empresarios que podrían estar enfrentando presiones similares. Durante el análisis de los teléfonos móviles incautados a los invasores, los investigadores descubrieron una red de comunicación compleja que incluía contactos en otros estados, referencias a políticos locales e incluso vínculos con autoridades corruptas en diferentes niveles gubernamentales. Era un sistema criminal con ramificaciones mucho más extensas de lo que cualquier persona involucrada había imaginado inicialmente. La buena noticia, continuó el comisario, es que ahora tenemos pruebas suficientes para una operación federal coordinada. La mala noticia es que esto confirma que están lidiando con personas que poseen recursos e influencia para hacer sus vidas muy difíciles si deciden intensificar la presión. La honestidad brutal de la evaluación dejó claro que, incluso con la intervención policial, la familia aún enfrentaba riesgos significativos. Aquella noche, durante una reunión familiar extendida que incluyó también a Josafá Peregrino, debido al papel crucial que Capitán había desempeñado en la defensa de la casa, se discutieron estrategias a largo plazo para lidiar con una situación que claramente no se resolvería rápidamente. La presencia del ex sargento trajo una perspectiva profesional valiosa sobre cómo maximizar la protección ofrecida por Capitán mientras esperaban desarrollos en la investigación federal. Conquistador demostró hoy que nunca perdió sus habilidades operativas, comentó Josafá con orgullo evidente, acariciando la cabeza del animal que respondía con evidente placer al encuentro con su excompañero. Pero necesitamos reconocer que no puede ser la única línea de defensa contra una organización de este calibre. Es extraordinario, pero sigue siendo solo un perro. El análisis de Josafá llevó a la implementación de medidas adicionales que combinaban la experiencia profesional de Capitán con tecnología de seguridad de última generación y procedimientos operativos más sofisticados. El animal sería integrado oficialmente al equipo de seguridad, con protocolos específicos que maximizaban su efectividad mientras minimizaban los riesgos para su propia integridad física. Durante la última semana de junio, la vida de la familia Cavalcanti asumió una rutina extraña pero funcional, equilibrando las medidas de seguridad necesarias con intentos de mantener cierta normalidad. Valeria aceptó cambios significativos en su estilo de vida, incluyendo horarios variables para actividades externas, rutas aleatorias para los desplazamientos y la presencia permanente de al menos 2 guardias de seguridad durante cualquier salida de la residencia. Capitán se adaptó magníficamente a la nueva dinámica, desarrollando una relación de trabajo productiva con todo el equipo de protección. El animal había asumido naturalmente el papel de supervisor de seguridad, alertando a los humanos sobre cualquier anomalía que sus sentidos agudos detectaran antes de que los equipos electrónicos pudieran registrar las amenazas. La primera semana de julio
trajo desarrollos significativos en la investigación federal. La información obtenida con los invasores capturados llevó a operaciones simultáneas en 3 capitales del sur de España, resultando en importantes arrestos y la incautación de documentos que revelaron la extensión completa de la red criminal. Quedó claro que la presión sobre Evandro formaba parte de una estrategia integral para cooptar a empresarios exitosos en toda la región. «Señor Cavalcanti», informó el comisario Mendoza durante una visita a la casa de Evandro, «su resistencia a las presiones criminales fue fundamental para nuestra comprensión de esta organización. La información que logramos obtener a través de los intentos de cooptarlo nos permitió mapear conexiones que investigábamos desde hacía más de 2 años sin éxito. Sin embargo, los avances en la investigación trajeron también riesgos aumentados para la familia. Los criminales que permanecían en libertad sabían que su organización estaba siendo desmantelada sistemáticamente, creando una situación de desesperación que podría motivar acciones cada vez más desesperadas y violentas. Era un periodo especialmente peligroso, cuando la presión policial fuerza a los grupos criminales a intentos más audaces como último recurso. Durante una tarde especialmente tensa de lunes, Valeria estaba en su casa preparando un almuerzo sencillo, cuando Capitán demostró señales de agitación extrema que ella había aprendido a interpretar como avisos de peligro inminente. El animal comenzó a circular nerviosamente por el salón, alternando entre la ventana delantera y la puerta trasera, emitiendo gruñidos bajos que indicaban la detección de una amenaza múltiple. La confirmación de los instintos de Capitán llegó cuando el sistema de alarma detectó movimiento simultáneo en 3 puntos diferentes del perímetro de la propiedad. Era un enfoque más sofisticado que la invasión anterior, demostrando que los criminales habían aprendido del fracaso anterior y adaptado sus tácticas para neutralizar las defensas conocidas. Ronaldo activó inmediatamente los protocolos de emergencia, estableciendo comunicación con la central de operaciones y solicitando apoyo urgente, mientras Bienvenido asumía una posición defensiva cerca de Valeria. Capitán, reconociendo señales familiares de una situación de combate inminente, asumió automáticamente su postura de protección máxima, posicionándose estratégicamente entre su dueña y las direcciones de aproximación detectadas. Esta vez, los criminales demostraron haber estudiado cuidadosamente el enfrentamiento anterior. En lugar de un intento de invasión directa, implementaron una estrategia de cerco destinada a aislar la propiedad de cualquier posibilidad de refuerzo externo. Vehículos bloquearon discretamente las calles de acceso, mientras tiradores de élite se posicionaron en puntos elevados que permitían supervisar toda el área. La situación evolucionó rápidamente, cuando quedó claro que no se trataba de un intento de invasión, sino de un cerco destinado a forzar negociaciones. Un teléfono móvil fue arrojado sobre el muro de la propiedad, sonando persistentemente hasta que Ronaldo lo atendió. La voz al otro lado de la línea era la misma que había contactado a Valeria semanas antes, educada, tranquila, pero cargada de amenazas implícitas. «Esperamos que ahora comprendan que nuestra paciencia se ha agotado», dijo el criminal con frialdad calculada. «Tenemos hombres posicionados en lugares que permitirían neutralizar cualquier intento de resistencia. Queremos solo una conversación civilizada con el señor Evandro Cavalcanti. Si él viene hasta aquí desarmado y solo, podremos resolver esta situación de forma que beneficie a todos los involucrados». La propuesta era obviamente una trampa, pero la sofisticación de la operación en curso sugería que los criminales poseían recursos para sostener el cerco por períodos prolongados. Era una demostración de fuerza destinada a convencer a la familia de que resistir sería inútil y potencialmente fatal. El mensaje implícito era claro. Si ellos podían organizar una operación de este calibre a plena luz del día, en un barrio noble de Sevilla, poseían influencia y capacidad que hacían que cualquier protección convencional fuera inadecuada. Valeria observó toda la situación desarrollarse con una claridad mental que la sorprendió. En lugar del pánico que podría esperarse de una mujer de su edad, enfrentando amenazas tan serias, sentía una determinación creciente
de no permitir que los criminales destruyeran la vida que ella y su familia habían construido honestamente. Mirando a Capitán, que permanecía alerta pero confiado a su lado, tomó una decisión que cambiaría completamente el curso de los eventos. La decisión de Valeria sorprendió a todos los presentes en la casa sitiada. Con una firmeza que contrastaba dramáticamente con la tensión del momento, ella se dirigió al teléfono que los criminales habían enviado y solicitó hablar directamente con el líder de la organización. Su voz, cargada de dignidad y determinación, resonó por la sala silenciosa donde guardias de seguridad e investigadores observaban incrédulos a una señora de 67 años asumiendo el control de una negociación de vida o muerte. «Joven», dijo ella al criminal al otro lado de la línea, «soy Valeria Cavalcanti, madre del hombre que ustedes están intentando chantajear. Si quieren hablar con alguien de la familia, hablen conmigo. Dejen a mi hijo fuera de esta historia». La propuesta era valiente hasta el punto de la temeridad, pero conllevaba una lógica incontestable. Si los criminales la estaban usando como instrumento de presión, ella podría igualmente usar esa posición para proteger a Evandro. El silencio al otro lado de la línea duró largos segundos, claramente mientras el criminal consultaba a sus superiores sobre cómo responder a una situación para la cual no estaban preparados. Finalmente, la voz regresó con un tono ligeramente diferente, menos confiado, más cauteloso. «Señora Cavalcanti, admiramos su coraje, pero esto es un asunto entre hombres de negocios. Su edad y condición la hacen inadecuada para discusiones de esta naturaleza. Mi edad y condición son exactamente lo que me cualifica para esta conversación», replicó Valeria con una firmeza que impresionó incluso a Capitán, que la observaba con creciente atención. «Ustedes eligieron convertirme en el centro de esta situación. Ahora lidien con las consecuencias de esa elección. Si quieren algo de la familia Cavalcanti, negocien conmigo». La audacia de la propuesta generó un intenso debate entre los investigadores presentes. El comisario Mendoza, comunicándose por radio con sus equipos de apoyo, intentaba evaluar si una negociación conducida por Valeria podría ofrecer ventajas tácticas o solo exponerla a riesgos adicionales. La experiencia policial sugería que los criminales frecuentemente subestiman a adversarios ancianos, potencialmente creando oportunidades para maniobras que serían imposibles con negociadores masculinos. Capitán demostraba signos evidentes de comprender la gravedad del momento. El animal se había posicionado aún más cerca de Valeria, su atención dividida entre la conversación telefónica y las señales de movimiento en el perímetro de la propiedad. Sus instintos profesionales indicaban que la situación estaba evolucionando hacia un enfrentamiento directo, y su postura corporal revelaba una preparación total para la acción defensiva. La respuesta de los criminales llegó media hora después, cuando el líder llamó de nuevo con una contrapropuesta que revelaba tanto arrogancia como una subestimación peligrosa. «Muy bien, doña Valeria. Si usted insiste en participar en esta conversación, venga hasta la verja de su casa, sola. Deje a los guardias de seguridad dentro y traiga solo a su perro si eso la hace sentir más segura». La sugerencia de que Capitán sería una protección meramente simbólica demostraba que los criminales no habían comprendido completamente con quién estaban lidiando. Valeria aceptó los términos propuestos, pero no sin antes coordinar discretamente con Ronaldo y Bienvenido estrategias de apoyo que podrían implementarse si la situación se deterioraba rápidamente. «Si algo sale mal», les instruyó a los guardias de seguridad, «cuídense primero ustedes. Capitán y yo sabemos defendernos». La confianza en su compañero canino era total, basada no solo en las revelaciones sobre su pasado heroico, sino también en las demostraciones prácticas de sus capacidades durante las semanas anteriores. La caminata hasta la verja de la casa fue una de las experiencias más tensas de la vida de Valeria. Cada paso resonaba en el silencio anormal del barrio, donde los vecinos habían sido discretamente evacuados por las autoridades para evitar heridos civiles en caso de enfrentamiento. Capitán se mantenía a su lado, pero su postura revelaba una vigilancia militar total. Orejas erguidas, músculos tensos, ojos constantemente evaluando amenazas potenciales. 3 hombres esperaban al otro lado de la verja,
posicionados estratégicamente para controlar cualquier movimiento. El líder, un hombre de apariencia común que podría pasar desapercibido en una multitud, saludó a Valeria con una cordialidad exagerada que contrastaba absurdamente con la situación. «Señora Cavalcanti, agradezco su disposición para resolver este malentendido de forma civilizada». «No hay ningún malentendido», respondió Valeria con voz firme. «Ustedes son criminales intentando forzar a mi hijo a participar en actividades ilegales. Eso no es complicado de comprender». Su franqueza brutal desarmó temporalmente el tono conciliador que el criminal estaba intentando mantener, revelando la tensión subyacente de la situación. La negociación que siguió fue una demostración fascinante de psicología aplicada. Valeria utilizó su experiencia de vida y perspicacia natural para identificar puntos débiles en la argumentación de los criminales, mientras ellos intentaban usar la intimidación sutil para forzarla a aceptar sus demandas. Capitán permanecía silencioso, pero hipervigilante, claramente esperando el momento en que las palabras serían sustituidas por la acción. «Señora», dijo el líder con paciencia forzada, «su familia puede beneficiarse enormemente de nuestra asociación. Ofrecemos protección, ganancias sustanciales y conexiones que expandirían los negocios de su hijo a niveles que él nunca imaginó posibles». Era una presentación bien ensayada, diseñada para transformar la extorsión en una oportunidad de negocio. «Y a cambio», replicó Valeria, «mi hijo se convertiría en cómplice de lavado de dinero, corrupción y probablemente cosas peores. Nuestra familia construyó su reputación a través de la honestidad y el trabajo duro. No vamos a manchar eso por dinero sucio». Su rechazo categórico era exactamente lo que los criminales no querían oír, pero también lo que habían aprendido a esperar de la familia Cavalcanti. Fue en este momento cuando la situación comenzó a deteriorarse rápidamente. El líder, frustrado con la resistencia continua, hizo una señal discreta a sus cómplices que reveló intenciones mucho menos civilizadas de lo que sus palabras sugerían. Valeria percibió el cambio en la atmósfera inmediatamente, y Capitán reaccionó aún más rápidamente, asumiendo una postura de combate que transformó completamente la dinámica del encuentro. «Parece que hemos llegado a un punto muerto», dijo el criminal, su máscara de cordialidad finalmente cayendo para revelar la amenaza subyacente. «Si su familia no puede ser convencida a través de incentivos positivos, quizás sean necesarios métodos más directos». La amenaza implícita era inequívoca, pero su ejecución resultó ser mucho más complicada de lo que los criminales habían anticipado. El primer movimiento agresivo llegó cuando uno de los cómplices intentó acercarse físicamente a Valeria, claramente con la intención de usarla como garantía para forzar la cooperación de Evandro. La respuesta de Capitán fue instantánea y devastadora. El animal atacó con una precisión y ferocidad que dejaron al agresor completamente incapacitado antes de que pudiera representar cualquier amenaza real. La transformación de Capitán de perro doméstico a máquina de combate militar fue tan rápida y completa que incluso Valeria quedó momentáneamente atónita. El animal demostró técnicas de neutralización, que claramente resultaban de años de entrenamiento especializado, utilizando velocidad, fuerza e inteligencia táctica para superar a adversarios humanos mucho mayores. El segundo criminal intentó sacar un arma, pero descubrió que enfrentar a un perro policía entrenado era completamente diferente a intimidar a civiles desarmados. Capitán había sido específicamente preparado para neutralizar a personas armadas, usando técnicas que hacían que las armas convencionales fueran prácticamente inútiles contra su modo de ataque. En segundos, el segundo agresor también estaba en el suelo, incapaz de representar ninguna amenaza. El líder de la organización, percibiendo que había perdido completamente el control de la situación, intentó una retirada estratégica mientras gritaba órdenes por radio a sus hombres posicionados alrededor de la propiedad. Sin embargo, Capitán no estaba dispuesto a permitir que ninguna de las amenazas escapara. El animal persiguió al criminal fugitivo con determinación implacable, utilizando su velocidad superior para alcanzarlo antes de que pudiera llegar a cualquier vehículo de fuga. La llegada de las fuerzas policiales,
que habían estado esperando en posiciones estratégicas alrededor del barrio, transformó rápidamente lo que podría haber sido un enfrentamiento prolongado en una operación de limpieza eficiente. Los criminales posicionados en el perímetro fueron capturados en operaciones simultáneas que demostraron una planificación cuidadosa por parte de las autoridades. Valeria permaneció de pie en medio de la confusión, observando a Capitán coordinar instintivamente con los policías recién llegados para garantizar que ninguno de los criminales pudiera escapar. Era una demostración de profesionalismo que dejaba claro por qué el animal había sido considerado uno de los mejores de la Fuerza K9 durante sus años de servicio activo. «Señora Cavalcanti», dijo el comisario Mendoza cuando llegó al lugar minutos después, «su coraje hoy fue fundamental para capturar a toda esta célula criminal. Subestimaron completamente tanto a usted como a su compañero». Mirando a Capitán, que había retomado su postura de perro doméstico protector, el comisario añadió: «Este animal salvó no solo su vida, sino que probablemente impidió que esta organización continuara aterrorizando a otras familias». La operación resultó en la detención de 17 criminales, incluyendo al líder regional de la organización y varios de sus principales subordinados. Las pruebas incautadas durante las capturas proporcionaron información suficiente para desmantelar completamente la red criminal en al menos 3 estados, representando un golpe significativo contra el lavado de dinero organizado en el sur de España. 3 meses después de la operación que desmanteló la red criminal, la vida de la familia Cavalcanti había regresado a una normalidad que todos pensaban perdida para siempre. Valeria volvió a su rutina de caminatas vespertinas por el barrio de Los Remedios, aunque ahora con una perspectiva completamente transformada sobre su propia fuerza y la importancia de Capitán en su vida. El animal, por su parte, gradualmente regresó al comportamiento de perro doméstico afectuoso, manteniendo solo la vigilancia natural que siempre había caracterizado su personalidad. La repercusión de la operación policial trajo un reconocimiento inesperado para Capitán, que fue oficialmente homenajeado por la Policía Militar de Andalucía en una emotiva ceremonia realizada en el cuartel donde había servido durante sus años activos. Josafá Peregrino estuvo presente, visiblemente orgulloso de ver a su excompañero recibiendo las condecoraciones que su heroísmo merecía. «Conquistador siempre fue especial», comentó durante la solemnidad, «pero lo que hizo para proteger a doña Valeria superó todo lo que logramos juntos durante nuestra carrera». Valeria asistió a la ceremonia con intensa emoción, comprendiendo finalmente la profundidad de la conexión que había desarrollado con un animal cuyo pasado heroico había descubierto por casualidad. Ver a Capitán siendo saludado respetuosamente por policías que conocían su reputación trajo una dimensión completamente nueva a la relación que compartían. No era solo dueña y mascota, era una asociación basada en confianza, coraje y dedicación mutua. Evandro utilizó la experiencia traumática como catalizador para cambios positivos en sus negocios y vida personal. Implementó programas de responsabilidad social en sus empresas, creó fundaciones destinadas a apoyar a familias víctimas del crimen organizado y estableció alianzas con autoridades policiales para combatir la corrupción en el sector de la construcción civil. «Mamá», dijo durante un almuerzo familiar, «todo lo que pasamos me enseñó que el éxito financiero sin integridad moral no vale nada». La experiencia también fortaleció dramáticamente los lazos familiares que ya eran sólidos. Patricia desarrolló una admiración especial por Valeria, reconociendo en su suegra una fuerza de carácter que sirvió de inspiración para su propio enfoque de los desafíos profesionales y personales. Los gemelos Benjamín y Caguán pasaron a visitar a su abuela con una frecuencia aún mayor, fascinados por las historias sobre el coraje de Capitán y ansiosos por aprender sobre la responsabilidad y la protección de las personas que amamos. Durante el mes de agosto, Valeria tomó una decisión que sorprendió positivamente a toda la familia. Aceptó mudarse a una casa nueva ubicada en el mismo terreno de la propiedad de Evandro, pero manteniendo total independencia y privacidad.
Era una solución que ofrecía seguridad adicional sin comprometer la autonomía que ella tanto valoraba. Capitán aprobó entusiastamente el cambio, adaptándose rápidamente al nuevo ambiente y estableciendo patrullas regulares que incluían protección extendida para todos los miembros de la familia. La nueva residencia fue diseñada específicamente para acomodar las necesidades de Valeria y Capitán, incluyendo un jardín amplio donde el animal podía ejercitarse adecuadamente y una terraza cubierta donde ella podía seguir cultivando sus plantas favoritas. El espacio también incluía una pequeña sala especial dedicada a las memorias de la carrera policial de Capitán, con fotografías, medallas y documentos que honraban su servicio heroico. Durante septiembre, llegaron noticias definitivas sobre el destino de los criminales capturados durante la operación. El líder de la organización fue condenado a más de 20 años de prisión, mientras que sus subordinados recibieron sentencias proporcionales a su nivel de implicación. Las investigaciones derivadas de la operación resultaron en el desmantelamiento de células criminales en otros estados y en la recuperación de millones de euros en activos ilegales que fueron destinados a programas de reparación a las víctimas. Valeria recibió invitaciones para dar charlas en eventos sobre seguridad personal y coraje civil, oportunidades que ella inicialmente rechazó por modestia natural. Sin embargo, gradualmente percibió que su experiencia podría inspirar a otras personas que enfrentaban situaciones similares. Si una señora de 67 años puede enfrentar a criminales organizados, dijo durante su primera charla pública, cualquier persona puede encontrar el coraje para defender lo que es correcto. Las charlas se convirtieron en una actividad regular y extremadamente gratificante, especialmente cuando incluían demostraciones de las habilidades de Capitán y discusiones sobre la importancia de los animales entrenados en la protección personal. Muchas personas buscaban a Valeria después de los eventos, compartiendo sus propias experiencias con el crimen urbano y buscando consejos sobre cómo mantener la seguridad sin sacrificar la calidad de vida. Durante octubre, en una tarde especialmente significativa, Valeria recibió la visita de una familia que había sido protegida por Capitán durante una de sus operaciones policiales años antes. La niña, salvada por el animal, ahora una adolescente de 15 años, trajo flores y tarjetas hechas a mano para agradecer los cuidados que el animal seguía ofreciendo a través de su nueva misión de proteger a la familia Cavalcanti. Capitán salvó mi vida cuando tenía 7 años, explicó la joven emocionada. Saber que encontró una familia que lo ama y lo cuida bien me hace muy feliz. La visita trajo una dimensión profundamente humana al heroísmo de Capitán, demostrando que su influencia positiva se extendía mucho más allá de sus responsabilidades inmediatas con Valeria. La llegada de diciembre marcó el primer aniversario de la adopción de Capitán por Valeria, una fecha que ella decidió celebrar con una fiesta especial en el jardín de la nueva casa. Josafá Peregrino estuvo presente, junto con varios excompañeros policías de Capitán, creando una reunión emocionante que honraba tanto el pasado heroico como el presente feliz del animal. Nunca había conquistador tan realizado, comentó el ex sargento, observando cómo el perro interactuaba cariñosamente con todos los presentes. Durante la fiesta, Valeria anunció su decisión de establecer una fundación destinada a encontrar hogares adecuados para perros policía jubilados, garantizando que otros animales heroicos pudieran disfrutar de la misma felicidad que Capitán había encontrado con su familia. Estos animales dedicaron sus vidas a proteger nuestra sociedad, explicó a los invitados. Merecen pasar sus años de jubilación rodeados de amor y respeto. La fundación rápidamente ganó el apoyo de autoridades policiales, veterinarios especializados y personas interesadas en adoptar perros con entrenamiento especial. Valeria asumió personalmente la responsabilidad de evaluar a las posibles familias adoptivas, utilizando la experiencia adquirida con Capitán para garantizar que cada animal fuera colocado en situaciones ideales para su personalidad y necesidades específicas. Durante los primeros meses de funcionamiento de la fundación, 12 perros policía jubilados fueron colocados con éxito en hogares amorosos, cada uno acompañado por orientación detallada sobre cómo maximizar el bienestar de animales
con historial de servicio militar. Valeria descubrió que había encontrado una vocación tardía, pero extremadamente gratificante, trabajando para garantizar que los héroes de cuatro patas recibieran el reconocimiento y el cuidado que merecían. En enero del año siguiente, durante una ceremonia oficial en el Parlamento de Andalucía, Valeria y Capitán recibieron medallas al mérito civil por su contribución a la seguridad pública y la lucha contra el crimen organizado. La condecoración reconocía no solo el coraje demostrado durante el enfrentamiento con criminales, sino también el trabajo posterior de la Fundación y el impacto positivo de sus actividades educativas. La tarde siguiente a la ceremonia oficial, Valeria y Capitán retomaron su rutina de caminatas vespertinas por el barrio de Los Remedios. El lugar era el mismo donde todo había comenzado meses antes, pero ahora conllevaba significados completamente nuevos. Los vecinos los saludaban respetuosamente, reconociendo en la dupla símbolos de coraje y determinación que inspiraban a toda la comunidad. «¿Sabes, Capitán?», dijo Valeria mientras se sentaban en el banco habitual de la Plaza de los Remedios. «Nunca imaginé que una señora jubilada y un perro ex policía pudieran hacer tanta diferencia». El animal respondió con la mirada inteligente y afectuosa que ella había aprendido a interpretar como comprensión total, confirmando que su asociación especial continuaría produciendo resultados positivos durante muchos años. Mientras el sol andaluz comenzaba a declinar, pintando el cielo con tonos dorados que reflejaban perfectamente la serenidad conquistada después de meses de turbulencia, Valeria reflexionó sobre las transformaciones extraordinarias que habían ocurrido en su vida. Había descubierto reservas de coraje que desconocía poseer, había desarrollado una asociación única con un animal heroico y había encontrado una misión de vida que daba un sentido profundo a sus años de jubilación. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Valeria y Capitán haya tocado profundamente sus corazones. Esta narrativa nos enseña que el verdadero coraje no conoce edad, que los héroes pueden encontrarse en los lugares más inesperados, y que el amor entre humanos y animales puede superar cualquier adversidad. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado una playlist especial con historias igualmente cautivadoras sobre valentía, familia y segundas oportunidades. Encuéntrenla aquí haciendo clic a su izquierda. Si les gustó esta historia, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Todos los días traemos narrativas únicas que exploran la complejidad de la vida y la fuerza del espíritu humano. No se pierdan nuestros próximos contenidos. Los esperamos en los comentarios para compartir sus propias experiencias con animales heroicos y momentos de coraje inesperado.